Extra urgente. El Patriota hablará en Carolina del Norte sobre economía mientras los medios y las encuestas se centran en su personalidad. El Times dice Hunter solicitó ayuda al Departamento de Estado para Burisma. El representante Donalds dice Harris y los medios de comunicación equivalen al acabose de la democracia. Joe sigue enojado con Pelosi y Obama. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El republicano Donald Trump viaja hoy al estado clave de Carolina del Norte, luchando por pasar página en un tramo difícil de una campaña para la Casa Blanca, en la que su ventaja en las encuestas de opinión prácticamente se ha evaporado. El Patriota, que pronunciará un discurso a las 5 de la tarde de hoy en Nashville, ha frustrado a algunos aliados, donantes y asesores al atacar a su rival demócrata Kamala Harris en términos profundamente personales, en lugar de centrarse en lo que según ellos son las políticas fallidas que ella ha promovido mientras estuvo en el cargo. Algunos aliados del Patriota se han sorprendido por las enormes cifras de recaudación de fondos de Harris desde que Joe abandonó la carrera el mes pasado, allanando el camino, obviamente, para su candidatura. Otros han expresado en privado su frustración por la incapacidad de la campaña del Patriota para establecer una línea de ataque consistente que, según ellos, probablemente atraiga a una amplia gama de votantes. En particular, las diatribas del Patriota relacionadas con la identidad racial de Harris han suscitado preocupación. El Patriota ha insinuado con frecuencia que Harris, cuya madre nació en la India y cuyo padre nació en Jamaica, recién hace poco se inclinó hacia su identidad de color. Personalmente, para mí, no tiene ninguna diferencia con que quiera identificarse Kamala, dijo Bill Bean, un importante donante republicano que recibió al candidato a vicepresidente del Patriota, J.D. Vance, en un evento de recaudación de fondos en Indiana a fines de julio. Bean dijo que había hablado con Vance y el presidente del Comité Nacional Republicano, Michael Wadley, sobre la necesidad de atacar a Harris por su historial político, no por su identidad. La secretaria de prensa de la campaña del Patriota, Caroline Leavitt, no abordó esas críticas directamente, pero argumentó que el Patriota vencería a Harris debido al historial de la vicepresidenta en el cargo. Kamala es débil, deshonesta y riesgosamente liberal, y es por eso que el pueblo estadounidense la rechaza el 5 de noviembre, lo van a ver, dijo en un comunicado. Los promedios de las encuestas nacionales muestran que Harris ha abierto una ventaja modesta contra el Patriota, mientras que las encuestas en los estados clave, que probablemente decidirán las elecciones el 5 de noviembre, muestran consistentemente una carrera reñida. En el evento de Asheville, el Patriota hará comentarios sobre las dificultades económicas creadas por la administración Joe Harris. Su aparición sigue a una entrevista a veces confusa en la red del pajarito con el multimillonario Elon Musk, el lunes por la noche, que se vio empañada por dificultades técnicas. La semana pasada, el Patriota convocó a una serpenteante conferencia de prensa en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida, y durante el fin de semana acusó no realmente a la campaña de Harris de usar inteligencia para hacer que las multitudes en un mitin en Michigan parecieran más grandes de lo que eran. Harris también viajará a Carolina del Norte, donde hablará sobre política económica en un discurso que pronunciaría el viernes en Raleigh. Esbozará un plan para reducir los costos para las familias de clase media y hacer frente a la especulación de precios por parte de las corporaciones, dijo un funcionario de la campaña. El Patriota mantiene una ligera ventaja en Carolina del Norte, según un promedio que lleva el sitio web Real Clear Polls, aunque Harris está a una distancia sorprendente.
Eso representa una marcada diferencia con respecto a hace un mes, cuando Joe era el candidato y los republicanos parecían estar arrasando en el estado y estaban centrando su atención en estados tradicionalmente demócratas como Virginia y Minnesota. El patriota se dirigirá especial y exclusivamente el día sábado a Wilkes-Barre, Pensilvania, otro estado en disputa, donde los demócratas parecen haber logrado avances significativos en las últimas semanas. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, Hunter pidió ayuda al Departamento de Estado en 2016 para concretar un proyecto energético en Italia mientras su padre Joe era vicepresidente en funciones de la administración Obama, informó ayer por la noche el Times. Hunter buscó la ayuda del entonces embajador de Estados Unidos en Italia, John Phillips, en nombre de la compañía de gas del país de Ucrania, Burisma, donde en ese momento era miembro de la junta directiva, informó el Times. El informe del Times proviene de un conjunto de documentos que finalmente publicó la administración Joe poco después de que Joe anunciara que abandonara la carrera presidencial de este año. El Times presentó por primera vez su solicitud, amparada en la Ley de Libertad de Información en junio del año 2021. Luego, el Times presentó una demanda tras 8 meses de inacción por parte de la administración de Joe. El Departamento de Estado dijo al Times que la publicación de lotes de documentos coincidió con el anuncio de Joe de que abandonaba la carrera. En la publicación de los documentos se incluyó la carta de Hunter al embajador. Sin embargo, la carta completa fue redactada por el Departamento de Estado, dijo el Times. La Casa Blanca le dijo al Times que Joe no sabía que su hijo se comunicó con la embajada estadounidense en Italia en nombre de Burisma. Los funcionarios de la embajada se mostraron incómodos con tal solicitud por parte del hijo de un vicepresidente en funciones, según el informe. Quiero tener cuidado de no prometer demasiado, escribió un funcionario del Departamento de Comercio con sede en la Embajada de Estados Unidos en Roma, según el informe. Esta es una empresa del país de Ucrania y simplemente, para protegernos, el gobierno de Estados Unidos no debería abogar activamente ante el gobierno de Italia sin que la empresa pase por el Centro de Defensa del DOC, escribió el funcionario, refiriéndose a un programa del Departamento de Comercio para empresas estadounidenses que buscan negocios con gobiernos extranjeros, según el Times. Hunter no se registró como lobista de Burisma, según la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Además, los documentos presentados por el fiscal especial David Weiss la semana pasada alegan que Hunter fue contratado por un empresario rumano para identificar o intentar influir en las agencias del gobierno estadounidense. El informe del Times atraerá rápidamente la atención de los republicanos de la Cámara de Representantes que han estado tras la pista de las actividades de Hunter con gobiernos y empresas extranjeras para enriquecerse a costa del nombre de su padre, según afirman. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, republicano de Kentucky, dijo a un medio la semana pasada que la conexión del país de Ruma de Hunter sugeriría un posible negocio negativo. Lo que dijo David Weiss al emitir este comunicado es que se trataba de una violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros porque Hunter estaba recibiendo pagos de estas personas extranjeras del país de Rum para influir en la administración Obama-Joe. Creo que este es el mayor escándalo de hechos negativos políticos en la historia de nuestra vida, dijo Comer. Extra, último minuto. De otro lado, la reticencia de Kamala Harris a discutir cualquier posición política y el hecho de que los medios la cubran equivalen al acabose de la democracia, dijo el representante Byron Donalds, republicano por Florida. Donalds relacionó a Harris y a su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, con el declive de sus respectivos estados y preguntó: ¿ha notado que Kamala Harris proviene de un estado, el estado de California, que ha experimentado la mayor cantidad de despoblación del país? Tim Walz proviene de un estado, Minnesota, que creo que ocupa el 4º o 5º lugar en despoblación, por lo que entonces el pueblo estadounidense elegiría como vicepresidente. ¿Por qué entonces el pueblo estadounidense elegiría como vicepresidente y presidente
¿A alguien que ha demostrado que lo único que sabe hacer es expulsar a la gente de sus estados? En un debate sobre la pasada carga que los altos impuestos suponen para los estadounidenses, Donald dijo que la política fiscal será un tema importante en el futuro. Donald elogió la estrategia de reforma fiscal enormemente exitosa del presidente patriota, que impulsó nuestra economía, redujo los impuestos para la clase media y todos prosperaron gracias a ella. Agregó que como resultado de esto, el gobierno federal recaudó más ingresos fiscales, no menos, y dijo que si era reelegido, el patriota continuaría con esas políticas. Pero, dijo Donald, no sabemos qué quiere hacer Harris, porque está escondida. Cuando tienes una candidata presidencial como Kamala Harris, que no sabe nada, que no te dice lo que quiere hacer, y tienes unos medios de comunicación que la cubren, eso es el acabose mismo de la democracia. Por eso Donald Trump tiene que ser el próximo presidente de Estados Unidos, afirmó. La noticia más destacada del momento te la trae Extra News. De otro lado, Joe sigue resentido por cómo fue reemplazado en la lista nacional del Partido Demócrata, informó un diario. El sentimiento negativo de Joe está dirigido principalmente a la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien encabezó el movimiento para reemplazar al presidente como candidato del partido para competir contra el patriota. El presidente también está frustrado porque el expresidente Barack Obama no habló con él directamente sobre el fin de su campaña de reelección y molesto con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por New York, informó el diario político el miércoles. Joe anunció el 21 de julio que pondría fin a su campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca. Su desastrosa actuación en el debate el 27 de julio contra el patriota convenció a Pelosi de que Joe no podía ser reelegido y la motivó a orquestar un motín sin precedentes no solo contra un presidente en funciones de su propio partido, sino también contra alguien que había sido amigo durante décadas, según el diario. Joe considera a Pelosi como implacable y dispuesta a dejar de lado las relaciones a largo plazo para mantener a su partido en el poder y evitar una segunda administración de Trump, dijo al medio un alto funcionario de la Casa Blanca. Ella siempre ha sido así, añadió la persona. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.